Muy buenas noches con todos y todas. Espero que ya cerrando el día sea un buen momento para compartir con nosotros, con el equipo de estudio Navarrete Maldonado Abogados. Mi nombre es Alejandro Navarrete, yo soy fundador y abogado principal del estudio y es para mí un placer darle la bienvenida a este seminario web, donde vamos a tratar un tema fundamental en el ámbito laboral. Específicamente vamos a conversar sobre hostigamiento sexual en el trabajo. Más allá, en realidad, de ser una cuestión legal, se trata, lo conocerán, sobre una problemática que afecta la dignidad de las personas y el clima organizacional. No siempre es evidente. Muchas veces, quienes experimentan una situación de hostigamiento sexual no saben cómo actuar o temen en realidad algún tipo de represalia, repercusión negativa ante este tipo de conductas o por oposición específicamente a esta clase de conductas. Por eso es crucial identificar las manifestaciones y conocer además las herramientas disponibles en nuestro tratamiento jurídico para prevenirlo y sancionarlo. Para profundizar en este tema, contamos hoy con la presencia de la abogada asociada Ginette Martínez del Águila. Ella es especialista en Derecho Laboral con amplia experiencia en prevención y gestión de hostigamiento sexual en entornos profesionales. Ginette ha liderado diversas capacitaciones y ha participado en iniciativas destinadas a promover ambientes de trabajo seguros y respetuosos. Cuenta ella con una especialización en diversidad y género que valida cada una de sus capacidades en esta materia. Sin más preámbulos, dejo a Martínez. Buenas noches a todos. Gracias por su interés en participar en el webinar del día de hoy. Y bueno, sin más preámbulo, voy a empezar a proyectar la presentación. Un momentito. Perfecto, se puede ver súper bien la presentación. Listo, ya omitiendo mi presentación, el doctor Alejandro ya mencionó un poco sobre mí, pero el día de hoy siento que es un espacio muy importante para que podamos conversar sobre una problemática que es muy frecuente al día de hoy, no solamente en el centro de trabajo, sino también mucho de estos tipos de casos sucede en espacios públicos. Pero bueno, ese es un tema aparte, es un escenario de acoso sexual, pero hoy nos vamos a centrar en lo que es el hostigamiento sexual laboral, evidentemente en el centro de trabajo. ¿Qué hablaremos el día de hoy? Vamos a empezar hablando sobre la definición y los elementos del hostigamiento sexual laboral. Luego vamos a pasar a desarrollar un poco ciertos mitos y verdades que se presentan en el entorno de trabajo. También vamos a desarrollar ciertas estrategias para identificar el hostigamiento sexual en el centro de trabajo. Y por último, vamos a cerrar con las obligaciones más importantes que tiene el empleador para cumplir en el centro de trabajo y vamos a brindarle ciertas herramientas, como ustedes pueden ver, buenas prácticas que deben aplicar en el centro de trabajo. Vamos a empezar con un caso práctico. Con este caso práctico, el objetivo es de que mientras yo les voy contando el caso, vamos a ir desarrollando ciertos elementos del hostigamiento sexual que en adelante ya yo voy a ir explicando. Este caso se titula El primer día de trabajo de Daniela. Daniela es una joven practicante, llega a su primer día de clases a una empresa retail y bueno, desde el primer día que llega, empieza a capturar las miradas de sus compañeros de trabajo. Y al inicio empiezan a hacer comentarios entre ellos respecto a su apariencia física. Y previo a ello mencionan la siguiente frase. Qué suerte la nuestra de tener a alguien tan guapa en el equipo. Al inicio, pues, nosotros podemos considerar que esta frase en realidad solamente es un halago para Daniela. Puede parecer algo normal, un tanto inofensivo, pero a lo largo de los días y las semanas que Daniela tiene en el centro de trabajo, los comentarios se empiezan a intensificar y le dicen, con falda te verías mejor.
Luego, ante este comentario, Daniela, ya un poco incómoda, solo se ríe, se queda callada, solamente se ríe. Ante esto, no menciona nada. Pero ya llega un día a una reunión con el equipo y sus compañeros de trabajo, uno en específico le dice, cuidado Daniela, con esa sonrisa puedes conseguir aumentos más rápido que los demás. Este tipo de preguntas o este tipo de frases en realidad nos dejan pensando porque Daniela no sabe en realidad si esto es una interacción normal en el centro de trabajo o si realmente ella está siendo víctima de hostigamiento sexual en su centro de trabajo. Quisiera que se tomen unos minutos para reflexionar, pero ya yo voy a ir avanzando a comentarles de que este tipo de frases son una manifestación bastante común en el centro de trabajo como hostigamiento sexual. Pero es importante que cuando un equipo de recursos humanos reciba la denuncia en este caso y ya lo deriva al comité de intervención y va a realizar su labor de análisis del hostigamiento sexual, hay que tener en cuenta todo el contexto de la situación del hostigamiento. Porque, por ejemplo, con la primera y segunda frase que ustedes ven en la presentación, puede ser que solamente son halagos para Daniel, pero si lo analizamos en conjunto y nos centramos en la última frase, ustedes pueden ver que dice, con esa sonrisa puedes conseguir aumentos más rápido que los demás. Eso quiere decir de que están considerando quizá el aspecto físico, la apariencia física de Daniela, como una herramienta para que ella pueda obtener algún beneficio laboral y más bien están dejando de lado el hecho de sus méritos, de sus capacidades o su rendimiento en el centro de trabajo. Esto es lo que conocemos como una conducta de connotación sexista. ¿Por qué motivo? Porque se están basando en un estereotipo de género en el cual se atribuye determinados roles a las mujeres, que históricamente se viene llevando de esta manera, y también considerándolas como personas no suficientes, como les decía, quizá porque no pueden por sus propios méritos, por su talento, obtener algún reconocimiento en el centro de trabajo. Y únicamente por su apariencia física, por su sonrisa, entre otros factores. Entonces, este tipo de comentarios yo considero que son muy comunes en el día a día, pero lamentablemente hay barreras. Las personas en el centro de trabajo nos enfrentamos a barreras como el desconocimiento, como la normalización de este tipo de conductas. También otra barrera es de que tenemos miedo, miedo a denunciar porque puede existir alguna represalia o porque se puede perder el trabajo. También hay un grupo de personas que consideran de que el hecho de denunciar en realidad no va a tener ningún efecto, porque lo van a ignorar o simplemente porque los canales de atención no son los adecuados o de repente no son efectivos al 100%. Este es el grupo de barreras que una persona enfrenta en el centro de trabajo al momento de identificar un acto de hostigamiento sexual. Por eso es que es muy importante saber qué tipos de conductas califican como hostigamiento sexual, cuáles son las manifestaciones del hostigamiento sexual, y puedo ir mencionándoles algunos ejemplos de lo que son las manifestaciones del hostigamiento sexual. Como hemos visto en el presente caso, tenemos frases y comentarios de connotación sexual y sexista, también existen tocamientos indebidos, miradas lascivas. Un acto de hostigamiento sexual también puede ser el envío de material con contenido sexual, ya sea vía redes sociales, vía chats corporativos de la empresa. Un acto de hostigamiento sexual también puede ser alguna referencia a la forma del cuerpo de la persona o incluso un comentario vinculado a su orientación sexual o identidad de género.
esto sí es una conducta sexista, que igual en adelante voy a seguir explicando con más detalle, pero ahora ya quisiera pasar a explicarles el concepto del hostigamiento sexual. Muchos sabemos, pero igual yo les comparto en este momento, nuestra legislación tiene la ley 29, no recuerdo el nombre ahorita completo, pero la ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual, junto con su reglamento, definen lo que es el hostigamiento sexual. El hostigamiento sexual es una forma de violencia que se configura a través de conductas sexuales y de connotación sexista, y que son no deseadas por la persona que lo recibe. Ahora, podemos dividir la definición del hostigamiento sexual en dos elementos. Yo lo considero de esta manera. La conducta sexual o la conducta sexista. Y también se trata de una conducta no deseada. Ahora, ¿qué es una conducta sexual? Son comportamientos o actos físicos que pueden ser verbales o gestuales con una connotación sexual y son de connotación sexista cuando se trata de comportamientos, como ya lo comenté en el caso previo, que refuerzan estereotipos vinculados al género de las personas y que subordinan a una sobre la otra, atribuyéndole ciertos roles o espacios determinados. Como les mencionaba, a las mujeres muchas veces se les considera que únicamente pueden realizar quizá labores domésticas en la casa y que por eso no deberían estar mucho tiempo en el centro de trabajo y por ese motivo también no se les reconoce algún incremento salarial o que puedan tener alguna posición distinta a los varones. Eso es otro ejemplo de los que también vinculado al caso que les he comentado. Ahora, también es importante mencionar que el hostigamiento sexual no solamente se da a través de conductas presenciales o físicas como los tocamientos o como roces o como las frases en vivo y en directo con la persona, sino también a través de los usos de las tecnologías y la información al día de hoy a través de redes sociales como Instagram, WhatsApp, a través de chats que pueden ser de un chat corporativo de la empresa o a través del chat personal de las propias personas involucradas. Ahora, ¿cómo podemos identificar que una conducta es no deseada? El- es cuando hay una ausencia de consentimiento. Aquí el consentimiento es el elemento clave. Es decir, para nosotros poder determinar que una conducta es no deseada, tenemos que evidenciar que no se han cumplido las características o elementos del consentimiento. Y el consentimiento tiene 5 elementos que son elementales para analizar al momento de determinar si existe un acto de hostigamiento sexual. Ahora, el consentimiento, en primer lugar, debe ser libre. Quiere decir que una persona al momento que va a consentir un acto, una decisión o una invitación que le puede realizar un compañero de trabajo u otra persona, tiene que dar su consentimiento de forma libre, voluntaria y bajo ningún tipo de presión o manipulación, y tampoco bajo efectos de alguna droga o alcohol. Del mismo modo, el consentimiento debe ser entusiasta. Quiere decir que debe existir un consentimiento genuino de ambas partes. También en el mismo momento uno se puede dar cuenta de que la persona está entusiasmada a través de su lenguaje verbal o la forma como se expresa de que consiente determinado acto o determinada invitación. Asimismo, el consentimiento debe ser específico. Quiere decir que la persona consiente determinado acto, determinada invitación u otra. Es decir, yo te consiento A, pero no te consiento B. Ahora voy a explicar también un ejemplo para que quede más claro los elementos. El consentimiento es informado. Quiere decir que solamente puedes consentir algo si tienes la información completa, la información clara.
Por ejemplo, una invitación a que van a ir a comer en un restaurante de comida japonesa. Yo tengo un poco el contexto a lo que voy a aceptar, consentir. Y por último, el consentimiento es reversible. Quiere decir de que la persona en cualquier momento puede retirar su consentimiento y esa decisión debe ser aceptada. Es válido que la persona pueda retractarse. Ahora, ya que pueden ver los 5 elementos que deben presentarse para darnos cuenta que existe o no un consentimiento sobre un acto de hostigamiento sexual, les voy a dar un ejemplo de la cotidianidad. Un día X, muchos de nosotros hemos trabajado en organizaciones y un día mi compañero me invita a tomar un café. Bueno, mi compañero me dice, Ginette, vamos a tomar un café a Starbucks, un café americano. Y yo le digo, ok, sí, vamos. Y yo le digo, la verdad, me encanta el café, vamos. Con lo que les acabo de comentar, queda bastante claro que yo de forma libre le consentí la invitación de ir a tomar un café. Y que también se lo dije de forma entusiasmada, porque le dije, me encanta el café. Y también pueden darse cuenta que mi consentimiento se lo di porque fue para algo específico, porque me dijo, vamos a tomar un café americano en Starbucks. Y también fue informado, porque me explicó, me dijo, vamos a Starbucks, vamos por el café. Entonces, yo tenía conocimiento, tenía la información para consentir ello. Salimos juntos y nos vamos a tomar el café a Starbucks, pero pasa que cuando llego a la caja y vamos a pedir el café, le digo, no, ya no quiero un café, quiero tomar un matcha. Entonces me retraté. Se dan cuenta que el consentimiento es, puedo retirar mi consentimiento. Y este ejemplo que les acabo de explicar, también lo podemos trasladar a un escenario de hostigamiento sexual en el centro de trabajo. En cualquier situación, de repente, dos compañeros de trabajo que al inicio están saliendo, se están conociendo, pero luego de un tiempo la persona decide que ya no. Entonces, en cualquier momento puede revertir su decisión. Esto va a quedar más claro en adelante, que vamos a continuar viendo casos, pero estos casos los he planteado en una dinámica de mitos y verdades, que vamos a continuar a explicarlo. Pero primero, quiero también mencionar otro aspecto bastante relevante de lo que es el hostigamiento sexual, que es cómo y cuándo se produce el hostigamiento sexual. En primer lugar, el hostigamiento sexual puede suceder de forma independiente a la jerarquía de las personas que están involucradas. Es decir, el hostigamiento sexual se puede dar tanto de forma vertical entre un jefe y un subordinado, y también de forma horizontal, es decir, entre compañeros de trabajo, pares que comparten el mismo puesto, la misma categoría en el centro de trabajo. El hostigamiento sexual también se puede dar independientemente del sexo, de la identidad de género y la orientación sexual de la parte hostigadora o la víctima. No podemos limitarnos a decir que una persona, porque tiene una orientación sexual específica de ser gay o lesbiana, no puede ser víctima de hostigamiento sexual. También, el hostigamiento sexual no se limita a la jornada de trabajo ni a su configuración en el ambiente de trabajo. Quiere decir que el hostigamiento de trabajo puede suceder tanto en las instalaciones de la empresa, como también puede suceder en un evento programado por la empresa, en un after office. Y también el hostigamiento de trabajo puede darse durante la jornada de trabajo o fuera de esta. Porque, a ver, otra vez el ejemplo que les decía, los compañeros de trabajo de repente trabajan hasta las 6 de la tarde y luego, por el nivel de confianza que tienen, están conversando por WhatsApp o por Instagram hasta altas horas de la noche. Entonces, quizá en ese contexto se podría también configurar una situación de hostigamiento sexual. ¿Y por qué? Porque el vínculo que une a ambas personas
radican de la relación laboral con su empleador. Antes de continuar, me encantaría hacer una precisión que no lo hice al inicio, pero si tienen una pregunta, por favor, la escriben al chatcito y al finalizar la presentación yo voy a poder proceder a absolverlas. Por último, no se requiere que la conducta de hostigamiento sexual sea reiterada ni que exista un rechazo expreso de la víctima. Esto es muy importante porque años atrás sí eran elementos obligatorios, pero ya no. Recuerdo, para que se configure el hostigamiento sexual, no se requiere que se configure más de una vez. Bastará con que una sola vez se configure el hostigamiento sexual laboral para que la víctima, presunta víctima, esté facultada a poder presentar su denuncia. Y el rechazo también no es necesario que sea expreso. ¿Por qué motivo? Por lo mismo lo que les mencionaba. La persona que es víctima de hostigamiento sexual atraviesa muchas situaciones de temor, de incomodidad, por lo mismo a no querer perder su trabajo, por represalias. Entonces es bastante difícil de que pueda expresar ese rechazo. Muchas veces uno se queda callado o simplemente se ríe de nervios y no dice absolutamente nada sobre esa situación. Pero sí quisiera hacer una acotación de que en el marco del inicio de la investigación de un acto de hostigamiento sexual, sí el comité, en su labor de investigación, considera la reiterancia y el rechazo expreso como elementos indiciarios. Ahora bien, mitos y verdades, como les venía diciendo. Van a ser una especie de mini casitos que son considerados mitos en el día a día, pero en realidad considero que son ideas equivocadas porque esconden una verdad distinta. Acá hay un primer mito. Si nunca dijo nada, no había cómo saber que estaba incómoda o incómodo. Entiendo que aquí se hace referencia a la presunta víctima, porque no dijo nada, sus compañeros o de repente su empleador, no tenía cómo saber que estaba siendo víctima de hostigamiento sexual. Y eso está relacionado a lo que les venía comentando. Muchas veces por miedo no se menciona que está siendo víctima de hostigamiento sexual. Por lo tanto, la verdad, como pueden verla, el silencio de la persona afectada no siempre indica un consentimiento o comodidad, o que estás recepcionando dicho acto de manera normal y tranquila. Otro mito es, por ejemplo, en tu espacio de trabajo y que una persona diga, qué exageración poner una denuncia, ¿no? Aquí considero que se está subestimando un poco lo que la persona siente o cómo lo recibe. Este sí es un aspecto bastante subjetivo porque no sabemos cómo la persona lo puede percibir y terceros, testigos que están presentes, por eso piensan de esa manera, porque no sabemos realmente de qué nivel o a qué magnitud le afecta a la persona este acto de hostigamiento. Y también es importante tener en consideración que las declaraciones de las víctimas deben ser tomadas en serio, porque puede tener un impacto psicológico y emocional grave en su persona. Otro mito, que es un ejemplo también bastante común, una pareja de compañeros de trabajo termina su relación y uno de ellos insiste en retomar la relación, pero la otra parte no quiere. Y bueno, la parte que está disgustada decide denunciarlo en el centro de trabajo en señal de despecho. Aquí la verdad es de que las denuncias de hostigamiento sexual no deben confundirse con venganzas personales, ¿correcto? Aquí queda claro que no era un escenario de hostigamiento sexual, pero una de las partes de esta ex relación decidió denunciarlo simplemente por venganza. Otro mito, también en una relación sentimental, indica, ellos han sido enamorados antes, por lo tanto, no puede sufrir de hostigamiento sexual.
La verdad es de que el hecho de que una persona haya consentido ciertos actos en el pasado, claro, porque han tenido una relación sentimental, no significa que en el futuro también lo vaya a consentir. Este ejemplo es muy claro para que ustedes puedan entender el carácter reversible del consentimiento. Como les expliqué, el consentimiento en un primer momento tú lo puedes dar, pero en un momento posterior puedes decir que no, puedes retractarte. Entonces, aquí se evidencia el carácter reversible del hostigamiento sexual. Otro mito, aquí tenemos, si ella lo besaba hace unos meses y salían a comer, no puede ser hostigamiento sexual. Muy similar al previo, el consentimiento puede variar en cualquier momento, independientemente de lo que haya pasado en el pasado. Por último, solo las mujeres jóvenes son hostigadas sexualmente. ¿Será cierto eso? En realidad no, es una idea totalmente equivocada porque como les decía, el hostigamiento sexual puede pasarle a cualquier persona, independientemente de sus características personales, de su sexo, de su orientación sexual, de su religión. Puede pasarle tanto a mujeres jóvenes como a personas adultas, a personas de la comunidad LGTBIQ+, a personas con discapacidad. Y evidentemente también a los varones. ¿Cuáles son las señales de alerta? Yo ya les había comentado las barreras que enfrentan las personas que son víctimas de hostigamiento sexual, pero también hay señales que tanto el equipo de recursos humanos, tanto compañeros de trabajo pueden apreciar y pueden, algunos, quienes tienen la información y el conocimiento adecuado, pueden darse cuenta que está siendo víctima de un hostigamiento sexual. Pero por eso hoy vamos a aprender esas señales de alerta para poder tener una hipótesis de si esa persona está siendo víctima de hostigamiento sexual. Una de ellas es que exista una disminución en el rendimiento de la persona en el centro de trabajo. Y también puede darse un aumento de ausentismo, es decir, que no desee acudir al centro de trabajo por las razones de no estar cerca a su presunto hostigador. Otra señal de alerta son los cambios de ánimo. Muchas de las personas que son víctimas tienen actitudes evasivas, también actitudes de irritabilidad, de enojo, y también se presenta un rechazo a tareas que impliquen contacto con ciertas personas. Ciertas personas pueden involucrar al propio presunto hostigador o a personas vinculadas a esta. La persona que está siendo afectada realmente toma este tipo de decisiones porque está viéndose afectada. Otra señal de alerta es la incomodidad en el ambiente laboral. Se siente un nivel de tensión en el centro de trabajo. Y por último, es muy frecuente que se generen problemas de salud, como insomnio, dolores de cabeza, también episodios de ansiedad, ataques de pánico, y también puede generar una depresión o incluso algunos diagnósticos un poco más reservados para las víctimas de hostigamiento. ¿Cuáles son las consecuencias que puede generar el hostigamiento sexual, considerando todo lo que ya les he venido comentando? Las consecuencias pueden ser diversas, pero en esta ocasión lo he dividido de la siguiente manera. Primero, las consecuencias que se pueden generar para los propios trabajadores y el entorno laboral. Para los trabajadores se genera un ambiente hostil, se presenta también los episodios de ansiedad que les comentaba, se genera una disminución de su productividad, eso es evidente. Y también el entorno se vuelve bastante tóxico, los compañeros de trabajo pueden percibir esta situación y en realidad afecta el clima laboral, por lo tanto es un aspecto a considerar dentro de las organizaciones y esto se trabaja mucho desde ciertas actividades que ahorita voy a mencionar, pero en la siguiente parte de la exposición.
Y las consecuencias que se genera fuera del centro de trabajo y la organización son las siguientes. ¿Por qué fuera del trabajo? Porque también pasa que el hostigamiento puede extenderse, puede pasar barreras, no solamente dentro del centro de trabajo, sino también puede extenderse a amenazas de violencia física y verbal fuera del centro de trabajo que ponen en riesgo la vida y también el bienestar de la víctima. E incluso no solamente a su víctima, sino también a familiares. Eso lo hemos podido ver en la experiencia, pero sí hay casos de ese tipo. Y respecto a la organización, ¿qué tipo de consecuencias se pueden presentar? Es probable que la víctima renuncie y que también se generen situaciones de rotación de personal. No solamente la víctima puede renunciar, sino también terceras personas que son testigos y que han presenciado ese tipo de actos, también puede tomar esta decisión. ¿Qué derechos se vulneran en esta situación? A la dignidad, a la intimidad personal, a trabajar en un ambiente seguro y saludable y a la integridad personal. Perfecto. Habiendo finalizado la explicación del concepto, los elementos, las manifestaciones y una serie de mitos y verdades sobre el hostigamiento sexual, ahora voy a explicarles las principales obligaciones de los empleadores conforme a la legislación y una serie de buenas prácticas que nosotros sugerimos a los empleadores a partir de estas obligaciones. Hemos dividido las obligaciones en cuatro, o mejor dicho, nos hemos centrado en las cuatro principales obligaciones del empleador. La primera es que los empleadores deben establecer políticas claras y accesibles para la prevención del hostigamiento sexual. ¿Qué implica esto? Implica implementar campañas de comunicación interna sobre la política y el procedimiento de investigación, que abarca acciones desde poder brindarles a los trabajadores de forma accesible y efectiva la política y el procedimiento. Ojo que la política debe no solo contener el compromiso de la empresa frente a la lucha del hostigamiento sexual y la tolerancia cero, sino también debe detallar los canales de atención y de presentación de las denuncias de hostigamiento sexual. Lo mismo pasa con el procedimiento. El procedimiento también debe contener los canales de atención y a su vez todo el desarrollo del procedimiento que va desde la presentación de la denuncia, la investigación y la posible sanción que se va a aplicar a la persona si es que se le encuentra responsable del hostigamiento o en su defecto el archivamiento del caso. Otra buena práctica que sugerimos con relación a esta primera obligación es de que el empleador debe recordar periódicamente a los trabajadores la existencia de ambos documentos y también la existencia del Comité de Intervención frente al hostigamiento sexual. Esto a través de distintos canales digitales o a través del uso de materiales informativos en diversos formatos. Al día de hoy se pueden manejar boletines, carteles en el mismo centro de trabajo, infografías y también una suerte de preguntas. Estas preguntas se pueden realizar a través de correo electrónico. Sé que a la fecha muchos grupos de trabajo manejan chats grupales en WhatsApp y por ahí también se puede compartir esta información. Y la más importante es que estas actividades que yo les acabo de mencionar como buenas prácticas, el empleador debe plasmarlas en un plan de acción o en un cronograma de actividades. Este cronograma de actividades debe ser anual para que ya el empleador esté preparado que cada año, en determinada fecha, en determinado mes, debe realizar una actividad. La segunda obligación principal que deben cumplir los empleadores es que hay que realizar dos capacitaciones obligatorias anuales. Una general para los trabajadores al inicio del vínculo laboral y una especializada para el comité y el equipo de recursos humanos, específicamente sobre el hostigamiento sexual. ¿Y qué buena práctica sugerimos respecto a esta obligación? La primera es incluir
todos los temas propuestos en la guía práctica para la prevención y sanción del hostigamiento sexual en el lugar de trabajo. Esta guía ha sido aprobada por la Resolución Ministerial 223-2019-TR, donde el Ministerio de Trabajo sugiere que los empleadores, al momento de realizar sus capacitaciones, sí o sí deben abordar determinados temas. Estos temas son el concepto y elementos de hostigamiento sexual, sus efectos y consecuencias, luego medidas de acompañamiento a las personas que son víctimas de hostigamiento sexual, todo lo que es la metodología de investigación del procedimiento, también cómo elaborar los informes y cómo valorar la prueba en el marco del procedimiento. Otra buena práctica, y también vinculado a lo que establece la guía práctica del ministerio, es de que las capacitaciones, al tratarse, en el caso específico del comité y el equipo de recursos humanos, al tratarse de una capacitación especializada, debe tener una duración entre 4 y 6 horas. Eso es lo que nosotros sugerimos, una duración mínima de 4 horas y como máximo 6 horas, que puede darse en 2 fechas, en 2 horarios, para que sea lo suficientemente amplia para que se pueda comprender tanto los conceptos y se pueda también entender cómo llevar a cabo la investigación y la valoración de las pruebas. También sugerimos de que las capacitaciones puedan ser virtuales únicamente para aquellos trabajadores que no puedan asistir de forma presencial. También en el desarrollo de las capacitaciones es muy importante de que se establezcan dinámicas de grupo y que se parta de análisis de casos, como lo hemos hecho el día de hoy, porque de una forma más gráfica y clara podemos transmitirles a ustedes cómo es que se configura un acto de hostigamiento sexual. También es muy importante que de forma progresiva y después de que se realizan las capacitaciones, se realicen evaluaciones sobre la efectividad de las capacitaciones a través de encuestas, y a través de esas encuestas también la empresa pueda tener una retroalimentación sobre cómo se está llevando a cabo las capacitaciones de hostigamiento sexual y pueden verificar realmente la efectividad de estas. Nuevamente, estas actividades, estas buenas prácticas que le menciono, deben ser plasmadas dentro de un cronograma anual o un plan de acción que los empleadores deben tener con anticipación para cada año, y que debe estar adaptado a la realidad y a las necesidades específicas de la empresa. ¿Por qué menciono necesidades específicas de la empresa? Porque en muchos centros de trabajo es bueno analizar el público que se tiene, la diversidad que hay dentro de tu centro de trabajo. Entonces hay que atender esos factores importantes, porque la norma y su reglamento también mencionan de que se debe respetar ciertos principios, enfoques en el caso del hostigamiento sexual. Uno de ellos es el enfoque de género y el enfoque de interculturalidad. La tercera obligación más importante que deben tener presente los empleadores es la evaluación y diagnóstico. ¿Qué implica la evaluación y diagnóstico? A ver, el empleador está obligado a, primero, realizar evaluaciones anuales sobre la percepción del hostigamiento sexual en el centro de trabajo. Para ello, sugerimos la realización de encuestas anónimas, efectivamente para conocer cómo los trabajadores y el equipo perciben el hostigamiento, o si es que conocen la definición del hostigamiento sexual. Luego de realizar estas evaluaciones de diagnóstico, sugerimos que el empleador elabore informes o reportes sobre lo que se ha identificado. Ahí puedes identificar determinados patrones, y también a través de lo que se obtiene de este informe o este reporte, ya los empleadores pueden establecer determinadas estrategias de prevención. Otra sugerencia es de que se pueda contar con el apoyo de especialistas externos para que estas evaluaciones sean lo suficientemente objetivas.
En este caso, se puede contar con el apoyo de asesores legales especializados en el tema, también con profesionales de la salud, como médicos o psicólogos, que nos pueden apoyar con un punto de vista distinto y más diverso para atender una situación de hostigamiento sexual. También otra sugerencia es poder implementar un sistema de seguimiento para verificar el impacto de las medidas que se están implementando para la prevención del hostigamiento sexual. Y al igual que las obligaciones que les venía comentando, también debe existir un cronograma de actividades específicamente para la evaluación y diagnóstico del hostigamiento sexual. Por último, y para ya ir cerrando el punto de las obligaciones y buenas prácticas de los empleadores, es la difusión periódica de información sobre el hostigamiento sexual. El empleador debe cumplir con realizar distintas actividades a través de las cuales comenta sobre qué es el hostigamiento sexual, cómo se manifiesta. De esa manera, una buena práctica es la realización de charlas periódicas. Como pueden ver, pueden ser charlas un poco más largas, pero también mini charlas periódicas con expertos para sensibilizar sobre el tema del hostigamiento sexual. También es posible compartir testimonios respetando la privacidad de las personas o ejemplos hipotéticos para ilustrar situaciones de acoso. Un ejemplo es de que hay muchas organizaciones a la fecha de que tienen, por ejemplo, periódicos murales o tienen una red social específica de la empresa, que ahí se puede también publicar videos donde expliques qué es el hostigamiento sexual, se puede hacer publicaciones contando los testimonios o compartiendo los ejemplos hipotéticos, como les comentaba. Y también se puede establecer en determinados puntos del centro de trabajo carteles y paneles donde quede señalado los canales de atención y de denuncia de hostigamiento sexual. Es muy importante que estos canales de denuncia sean accesibles y sean difundidos en todas las sedes del centro de trabajo. No basta en uno, sino en todas, y como también les mencionaba, a través de mensajes grupales o de correos electrónicos. Ahí nuevamente, como les decía, videos, carteles, boletines, y todas estas buenas prácticas deben estar también previstas en un plan de acción o en el cronograma a todas las necesidades de la empresa, pero aquí hay un carácter distinto a lo que he mencionado, porque este cronograma sí tiene que ser elaborado atendiendo a lo que se ha recogido previamente en los diagnósticos realizados por la empresa, porque es a partir de eso que uno ya va identificando y puede ejecutar mejores acciones. Entonces, si bien yo les he señalado la realización de planes de acción o cronogramas de actividades por cada obligación, también el empleador puede elaborar un único plan o un único cronograma que considere cada una de las 4 obligaciones que les he mencionado. La difusión periódica de información sobre el hostigamiento sexual, luego la evaluación y diagnóstico, asimismo la realización de las capacitaciones que les decía, y el establecimiento de políticas claras y accesibles para la prevención del hostigamiento sexual. Entonces, ya para cerrar, habiendo terminado de explicarles lo que son las obligaciones y las buenas prácticas, me permito darles las conclusiones. En primer lugar, el hostigamiento sexual laboral es una forma de violencia que afecta tanto a la dignidad, el bienestar y el desempeño de las personas en el centro de trabajo. Otra conclusión es que la prevención es clave, con políticas claras, capacitaciones periódicas y la difusión de información accesible. Y por último, es importante promover que las denuncias se den de forma adecuada, garantizando que los trabajadores puedan identificar este tipo de conductas
teniendo el conocimiento y que estos canales de atención sean seguros y efectivos para poder respetar sus derechos. Eso sería todo el día de hoy. Muchas gracias a cada uno de los asistentes por su atención y también por sus preguntas, que ya pasaremos a absolverlas. Gracias. Muchas gracias, Ginette, por tu importante intervención. Vamos a pasar a una ronda de preguntas. Si tuviesen preguntas, por favor, déjenlas en la caja de comentarios. Creo que lo que nos muestra Ginette el día de hoy ha sido bastante importante, ¿no? Definir al hostigamiento sexual como una forma de violencia que se configura a través de una conducta de connotación sexual o sexista y sobre todo que esa conducta de connotación sexual o sexista tiene el carácter de no deseado, ¿no? Si la persona contra la que se ha dirigido esa conducta de connotación sexual o sexista sí tiene una calificación de conducta deseada, lógicamente no podría configurarse el hostigamiento sexual. Por eso es importante identificar también esta calificación de la conducta como no deseada. Pero eso no implica que a lo largo del procedimiento yo tenga que buscar pruebas para poder constatar o acreditar realmente la identificación de una conducta no deseada, sino que hay que identificar si existió o no consentimiento para la conducta. Ante la ausencia de consentimiento, debemos de razonar que no hubo entonces una conducta deseada, ¿no? El consentimiento o la ausencia del consentimiento es precisamente lo que identificará la conducta de connotación sexual sexista como no deseada. Y ese es un elemento clave. El comité de intervención y el área de recursos humanos, cuando cada una tenga que ejecutar su debida tarea, el comité de intervención investigar y emitir su informe del comité y recursos humanos emitir luego la decisión final, tienen que tener claro estos elementos. La sola concurrencia de la conducta de connotación sexual sexista no determina el hostigamiento sexual, sino que es el carácter no deseado de esa conducta la que lo va a configurar. Y de ahí precisamente que hay que saber cómo identificar los elementos. Importante también lo que nos ha comentado Ginette el día de hoy sobre la prevención. Eh, Me gustó el punto respecto a adaptar las capacitaciones a la realidad de cada empresa, ¿no? Y también las evaluaciones y diagnósticos que se van a realizar en cada organización. Yo recuerdo una experiencia que precisamente con el equipo del estudio nos encargamos de apoyar a una organización en la evaluación y diagnóstico de eventuales casos de hostigamiento sexual, ¿no? El diagnóstico anual que te establece la norma. Y específicamente las preguntas de la encuesta para poder levantar esta información estuvo orientada concretamente a la realidad de la empresa. Era una empresa que tenía el 99,9% de personal femenino, ¿no? No había por el mismo personal masculino. Y pues es posible que entonces las situaciones de hostigamiento sexual se materialicen sobre todo por conductas de connotación sexista más que por conductas de connotación sexual. Y precisamente encubiertas a través de bromas, chistes, etcétera, ¿no? Y lógicamente nuestra actividad de diagnóstico, recogiendo esa realidad, tuvo que ser diseñada de una manera especial en función al público al que finalmente estaba dirigida la encuesta. Entonces, adaptación y prevención creo que son las claves para poder adoptar unas adecuadas políticas en materia de hostigamiento sexual. Vamos a pasar a ver algunas preguntas que se encuentran en la caja de comentarios, ¿no? Ginette, ¿te parece si yo les doy lectura a estas preguntas y vamos respondiéndolas en conjunto, ¿no? Gustavo nos pregunta, ¿puede explicar en qué caso se archiva una denuncia por hostigamiento sexual, ya que se supone que los hechos sí sucedieron? Al archivar a la denuncia, mi empresa podría ser demandada o denunciada. Bueno, eso, más que lo que hemos visto el día de hoy, ya es un aspecto concretamente procedimental, ¿no? Tal vez en otra oportunidad vamos a profundizar más en cómo el comité debería de aplicar su investigación y también las facultades que tiene recursos humanos al momento de emitir su decisión final para archivar una denuncia, no. Pero lo cierto es que si no se presentan los elementos del hostigamiento sexual, lógicamente esa denuncia puede ser potencialmente archivada, eh, pero si se presenta una denuncia de los elementos característicos del hostigamiento sexual, claro, no solamente va a tener que continuar el procedimiento en sí mismo, sino que la conclusión va a ser de que sí hubo hostigamiento sexual y va a tener que culminar con una sanción contra la persona que cometió el mismo, además de adoptar recomendaciones para evitar que esta clase de situaciones suceda. Y si
el comité de intervención y el área de recursos humanos no cumplen adecuadamente sus tareas de investigación y decisión, ya el Tribunal de Sunafil en alguna oportunidad ha dicho que también corresponde imponer sanciones, constituyen infracciones lógicamente sancionables por Sunafil, si es que este comité y esta área de recursos humanos no realizan adecuadamente cada una de sus actuaciones de investigación y decisión, ¿no? Así que es importante que el comité y el área de recursos humanos esté 100% comprometido con las tareas que va a realizar, ¿no? Sea quien sea la persona que esté investigando, hay que estar comprometidos para poder adoptar una decisión que sea acorde a lo que ha sucedido en la realidad. Eh, También nos pregunte, ¿cómo se hace para hacer unas elecciones para el comité? Bueno, quizás en otra oportunidad también vamos a conversar un poco sobre ese asunto, pero sí recordemos que la norma ha establecido que en el caso de la elección del delegado del Comité de Intervención frente al Investimento Sexual, deberían de seguirse las mismas pautas que se siguen para elegir al Comité de Seguridad y Salud del Trabajo, ¿no? Básicamente. Eh, a ver, Jim. En los casos donde la víctima desea realizar su denuncia de forma anónima, ¿estaríamos vulnerando su derecho de defensa del acusado? Bueno, creo que bastantes preguntas en materia de procedimiento, ¿no? Pero sí, Sí, interesante en bastantes. realidad. Sí, sí, interesante. Vamos a tener que tocar en alguna otra oportunidad. Eh, Creería que hay fórmulas, ¿no? Tú, Ginette, tal vez compartirás este punto conmigo. Hay formas de poder Un elemento salvaguardarla. importante, A claro, un ver, elemento importante que desarrolla la norma es de que hay que respetar la confidencialidad, sí, de las partes involucradas, ¿no? Pero si a cierto punto una persona se puede sentir vulnerada al dar su testimonio, es totalmente válido de que pueda presentar su denuncia de forma anónima. Al día de hoy, muchas organizaciones establecen como su canal de denuncia, se les llama canales de integridad o le dan otra denominación, donde la víctima puede poner la denuncia de forma anónima. Incluso terceras personas, testigos, pueden poner la denuncia de forma anónima y ya una vez que el equipo de recursos humanos toma conocimiento y corre traslado el equipo del comité, se tienen en cuenta otros criterios y, bueno, otras estrategias para poder darle un acompañamiento a la persona sin que se revele su identidad. La idea es de que se salvaguarden todos sus derechos y principalmente la confidencialidad del caso. En la experiencia nos ha pasado de que hemos visto casos en que una persona del equipo se enteró y lamentablemente lo difundió en un grupo de WhatsApp con otras personas, que es algo que no se debe permitir, de todas maneras. claro, y entiendo que hay preocupación por el derecho de defensa porque lógicamente podría denunció o qué es lo que denunció, de qué manera el acusado va a poder defenderse finalmente de el contenido mismo de la denuncia. Pero creo que aquí hay que diferenciar claramente en identificar quién denunció e identificar qué denunció. Entonces, yo podría finalmente al acusado, y porque es una obligación propiamente de la norma, correrle traslado de los hechos en sí, pero sin revelar exactamente la persona que ha formulado la denuncia. Y claro, ya en la práctica tendrá que evaluarse alguna estrategia para poder finalmente hacer o identificar ello. Entonces, ciertamente podré yo correr el traslado del contenido de la denuncia y de los hechos que se están denunciando si identificar a la persona que finalmente ha Exacto, materializado esa denuncia y salvaguardando tanto la confidencialidad como salvaguardando también el derecho de defensa de la de mujer. defensa. Sí, correcto. Tal cual, ahí se busca un equilibrio entre ambos puntos, ¿no? Eh, Otra pregunta, nos dice Sheila, ¿en las inducciones está bien brindar la charla de hostigamiento sexual? Coméntanos, Ginette. Sí, es ese de que de estudiamiento sexual laboral. Entonces, la inducción considero que es el momento indicado y adecuado para poder momento de una forma un poco más general, pero también es
deber del empleador de su actividad de difundir información, como lo hemos hablado, y está en la libertad de poder realizar más de dos capacitaciones al año, donde también comparta los conceptos, elementos y formas de identificar el hostigamiento sexual en el centro de trabajo. Así los trabajadores no solamente se van a limitar a tener información del hostigamiento sexual desde la inducción, sino también durante la relación laboral. Importante apunte. La guía del Ministerio de Trabajo que mencionaste, Ginette, en tu presentación, y que precisamente la consideraste como una buena práctica, establece también el contenido de capacitaciones, tanto las que se van a realizar en la inducción como las que se van a realizar de forma especializada al comité. Entonces sería bueno en realidad, y por recomendación de una buena práctica que nos ha trasladado Ginette, que en estas inducciones se aborden las capacitaciones a los trabajadores en materia de hostigamiento sexual por el Ministerio de Trabajo. Muy aparte de otros talleres, seminarios, capacitaciones adicionales que en su actividad de difusión y prevención, como lo ha comentado Ginette, podrían realizarse. Eh, También nos comentan, ¿los representantes del Comité de Hostigamiento Sexual pueden ser los mismos del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo o hay algún impedimento? No, no hay ningún impedimento en realidad en ese sentido. Nos dice Luigi, tengo entendido que debe ser un comité de intervención paritario en cantidad y sexo. ¿Cómo cumplir si los representantes de la empresa solo son varones? Ah, bueno, claro. De hecho, hemos tenido una experiencia, ¿no? Precisamente en esa situación. En una inspección de trabajo, precisamente nos permití, no, buscaron fiscalizar la paridad del Comité de Intervención frente al Hostigamiento Sexual. Y en el caso contrario a lo que nos comenta Luigi, sucedió de que el 99,9% de las personas en planilla eran trabajadoras mujeres, ¿no? Entonces era prácticamente imposible poder mantener finalmente la paridad de género, ¿sí? Habían cuatro miembros del comité, dos representantes del empleador, dos representantes del trabajador, pero todas eran finalmente mujeres. En ese caso, la inspección de trabajo consideró que estaba justificado, ¿no? Que todas sean mujeres porque dentro de la planilla, la población laboral, no habían finalmente varones. Solamente era, llevaron un socio, ¿no? Y bueno, entonces creo que hay excepciones finalmente a Excepciones, esa ¿no? El situación. contexto. Sí. Ginette, coméntanos, nos pregunta Rocío, ¿la evaluación o diagnóstico es a todo el personal o solo una muestra? La evaluación y diagnóstico involucra a la totalidad de los trabajadores. Como mencionaba, estas evaluaciones pueden realizarse a través de encuestas que no necesariamente tienen que ser en físico o presenciales, sino también pueden ser virtuales. Ahora, con el uso de las tecnologías de la información, este tipo de evaluación y diagnóstico puede ser compartido con todo el personal, ya sea en Lima o en distintas sedes de trabajo, pero es importante que se recoja la información de la totalidad y a partir de eso ya se puede tener información identificada respecto a qué conductas son más frecuentes o también ya a partir de eso tener oportunidades de mejora y qué estrategias se puedan desarrollar. Y de hecho, en ese punto, o sea, la obligación del empleador es practicar evaluaciones anuales y ciertamente ese diagnóstico tendría que hacerse sobre toda la población laboral, pero eso no impide que además de esta evaluación general que tengo que hacer sobre toda la organización, también ejecute algún tipo de evaluación focalizada, ¿no? De repente tengo que hacer una evaluación y diagnóstico para determinadas áreas de trabajo que son neurálgicas, en donde el hostigamiento sexual en realidad es preponderante, ¿no? Hay mayor posibilidad que ahí se materialice una situación de hostigamiento sexual. Entonces es posible diagnóstico para esa área en específico. Pero eso, lógicamente, no va a suplir la obligación de practicar una evaluación general, ¿no? Nos dice Luis, y en caso si tengas, perdón, en caso si tengas en planilla hombres y mujeres, pero no postulan. Bueno, eso en realidad hay que buscar aquí en principio promover que todas las Participen. trabajadoras también postulen, ¿no? Creía que podría ser un supuesto de excepción siempre que el empleador, pues,
motive de alguna manera con comunicados, charlas, reuniones, etcétera, que trabajadoras mujeres se presenten, ¿no? A ser parte del comité. Si ninguna mujer se presenta, pues bueno, creo que podría haber una justificación. Pero lo que no puede hacer es que ante la inexistencia de postulantes mujeres, simplemente el empleador se cruce de brazos y no haga nada, ¿no? Hay que promover más bien en este Claro. caso la equidad, ¿no? En este punto, Ginette, si compartes lo dicho. Sí, estoy de acuerdo. Nos dice Gustavo, una broma o chiste con cierta connotación sexual aceptada por la persona sería un hecho denunciable ante el comité a pesar de ser aceptado. Cuéntame, Ginette. ¿Me puedes volver a repetir la Claro, pregunta, claro. por favor, que no lo escuché Dice, bien? ahí en la caja de comentarios, en la caja de chat, nos dice Gustavo, una broma o un chiste con cierta connotación sexual aceptada por la persona sería un hecho denunciable ante el comité a pesar de ser aceptado. Bueno, la denuncia se formula ante recursos humanos, ¿no? Pero en este caso, sería un hecho denunciable a pesar que el hecho es aceptado. Claro, va a depender del contexto. Como comentaba, es de que es muy importante cómo lo percibe la propia víctima, pero también es cómo terceras personas o testigos lo puedan ver. Y puede darse el caso de que la persona lo acepte, entre comillas, porque considera que es una actividad normalizada, que no ha sido con mala intención. Entonces, para ella no sería considerado un acto de hostigamiento sexual. Pero ¿qué pasa si terceras personas lo ven y sí, válidamente podrían denunciarlo? Como testigos directos o como testigos de referencia de tal hecho, y ya en su oportunidad, una vez que se inicie el procedimiento, el comité evaluará o no si estamos frente a un hecho de hostigamiento sexual o no. Puesto, recuerdo también, a partir de esta pregunta, una experiencia importante, ¿no? Que terminó en un proceso judicial ciertamente a favor de la organización. Un trabajador envió a un chat grupal de WhatsApp, ¿no? Una imagen con contenido sexual. Muchos trabajadores lo consideraron broma, se rieron, pero dos trabajadoras se sintieron finalmente afectadas y efectuaron su denuncia. Eso motivó un procedimiento de despido, ¿no? Luego de la investigación y todos los demás pasos que correspondían. Recuerdo que en primera instancia un juez dijo, no, aquí no hay hostigamiento sexual porque había una situación amical, había más personas que se habían reído, participado de la broma, etcétera, pero en segunda instancia finalmente se le dio la razón a la organización porque, claro, para de repente algunas personas del grupo no podría configurar hostigamiento sexual en tanto se trataba de una conducta deseada, pero al haber recibido ese mensaje de dos personas que consideran esa conducta como no deseada, es suficiente finalmente para poder activar los protocolos de prevención y sanción del hostigamiento sexual, ¿no? O sea, sí se configuraría ahí una situación de hostigamiento sexual. Si yo emito una frase, tres están de acuerdo y dos no están de acuerdo, ¿ok? Para esas dos que no se encuentran de acuerdo, lógicamente sí configuraría una situación denunciable. Así que ahí hay que tenerlo en consideración, ¿no? Y es un caso real, ¿ah? Es un caso que tuvimos en un proceso judicial a favor de la organización muy, muy interesante. Em, a ver, ¿dónde nos quedamos? Creo que A han ver. comenzado a salir un poco más de preguntas. A ver, estábamos por acá. Nos dice María, buenas noches. En caso se tenga una prox del 80% de varones y el 20% de mujeres, ¿es obligatorio que, a pesar de ello, el comité de intervención sea paritario? Bueno, eh, lo comentamos hace algún momento, ¿no? Ginés? Lo comentamos hace algún momento Sí. y lo que tiene que hacer el empleador es promover que las mujeres finalmente participen en este proceso para el comité de intervención. Lógicamente, el empleador, o sea, ¿y qué haría yo como empleador? Lo primero que haría como empleador es designar a mis representantes, sí, de forma paritaria, un varón y una mujer, ¿no? Y también, de alguna manera, motivar a que las mujeres participen y sean consideradas como representantes de las trabajadoras, ¿no? Si a pesar de esas acciones, ¿no? De motivación que tiene que realizar el empleador, etcétera, ¿no?
y las trabajadoras no desean finalmente participar, creo que podría haber una excepción a la norma, ¿no? Pero no tiene que convertirse esto en regla, finalmente, ¿no? La norma obliga que sea o que exista paridad, pero en determinados escenarios es cierto, y se lo hemos contado, lo hemos vivido en una inspección de trabajo donde ha sido justificado por qué no se respetó finalmente esta paridad, podría estar justificado en tanto haya una documentación idónea, ¿no? Nos dice Rocío, quizá no necesariamente sea aceptada. Algunas personas te sonríen para desviar el tema, pero sus gestos denotan incomodidad o vergüenza, ¿no? Sí, sí, cierto, Sí, cierto. O sea, ahí, Ginette, como decías, no hay que confundir tampoco el hecho de que sea aceptado, ¿no? Porque yo puedo aceptar una conducta, simplemente por vergüenza, por evitar revanchismos, evitar represalias, pero eso no significa que sea finalmente una conducta deseada, ¿no? Es una cuestión constantemente distinta. Y claro, que hay un consentimiento. exactamente. El deseo tiene que ver con el consentimiento, ¿no? Ujú. Nos dice Ok, María, si varios trabajadores empiezan a silbar cuando pasa alguna compañera de trabajo, ¿cómo actuar? Cuéntanos, Ginette. en primer lugar, lo que sugerimos nosotros como especialistas del tema, independientemente de toda la legislación que abordamos y desarrollamos con más énfasis en las capacitaciones especializadas, considero que es elemental también desarrollar un nivel de empatía con los líderes y los compañeros de trabajo. Pero ¿cómo logramos este nivel de empatía y esta labor de cómo poder atender a las víctimas de hostigamiento sexual en el centro de trabajo, ¿no? Y eso se logra a partir de todas las buenas prácticas que hemos venido comentando dentro de las cuatro obligaciones que hemos dicho. Y la principal es la de difusión de información y la realización de capacitaciones. A través de estas obligaciones y buenas prácticas, logramos de que los compañeros de trabajo que son testigos de este tipo de actos puedan identificarlo, si es un acto de hostigamiento sexual o no, y que puedan acercarse, darle un nivel de contención y luego de eso ya reportarlo a los canales especializados, ¿no? Pero hay que analizar el contexto, ¿no? De repente, bueno, el silbido, todos conocemos que por costumbre limeña, que no tiene un fin amical, ¿no? De repente, ¿qué otra finalidad puede tener en ese momento? Y también analizar de repente de forma periférica la situación y en función de eso sí ya determinar si estamos frente a un hostigamiento sexual, ¿no? Pero lo más importante es que la persona que haya sido testigo pueda primero dar un acompañamiento a su compañero y que luego, conociendo los canales de atención, pueda reportarlo o darles información a su compañera para que pueda ya accionar. Perfecto, Ginette. Sí, lo más importante, como nos dice Ginette, es empatía. Creo que esa es una de las claves para actuar de esta forma. Eh, Hacer entender, o debemos entender todos que el hostigamiento sexual no es una broma, no es un chiste, no es una circunstancia pasiva, no es algo que debe de pasar por alto, ¿no? De repente puede comenzar como una broma, ¿no? Una incomodidad ligera que genera en una persona. En un primer momento, quizás esa persona no se ve motivada a denunciar, ¿no? Una sonrisa incómoda y dice ya pasará. Pero estas situaciones en el trabajo y en cualquier otro lugar pueden terminar magnificándose. Lo que comienza como una pequeña broma comienza a crecer y creo que ahí necesitamos bastante empatía para poder manejar esas situaciones y evitar que finalmente este tipo de situaciones pasen a otros planos, ¿no? Y si es posible y si corresponde en realidad efectuar las denuncias, hay que hacerlo. No hay que tener temor a denunciar, ¿no? Muy bien. Si tienen alguna pregunta, por favor, vamos a responder tres preguntas más, si tuviesen alguna por ahí, ¿no? Y con eso vamos concluyendo. Pasamos con la primera que María nos dice. No, perdón. Vimos, ¿No? Alejandro, Sí, sí. ya la leímos, sí, Creo perfecto. que hay una frase, bueno, ya la comentaste, la de Rocío. Ujú. Ujú, sí, exactamente.
Bueno, nada, ha sido un gusto en realidad compartir con todos y todas el día de hoy. Y haciendo las 8:15 de la noche vamos cerrando esta sesión. Muchas gracias, Ginette, por estar en esta apertura del año, ¿no? Para nosotros, 13 de febrero es el primer webinar que hemos organizado. Se van a venir muchos más. Vamos a estarles comunicando también a través de nuestras diversas redes sociales, Instagram, Facebook, LinkedIn, cuáles son los próximos eventos que vamos a desarrollar y también pues a través de correos electrónicos para que puedan tener ustedes el conocimiento de todas estas acciones. Compartiremos también el video en nuestro canal de YouTube y compartiremos igualmente el material, el PPT que ha proyectado hoy día Ginella, preparado con mucho agrado para ustedes a través de sus correos electrónicos. Gracias por su participación y hasta una próxima oportunidad. Gracias, Ginette. Muchas gracias, Alejandro. Gracias a todos. Buenas tardes.